Hola, mi nombre es Susana Thompson y somos de la biblioteca Gail Borden. Está con nosotros mi compañera Jessica Carapia. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Pita, quien es educadora física y mental. Hi everyone, welcome to another episode of Cocina. My name is Jessica Carapia and this is Susana, and we have Pita here who's going to be teaching us how to make a delicious smoothie. She has a background in mental health and also in physical. Bueno, vamos a empezar con lo que es el licuado de proteína, que es lo que vamos a preparar el día de hoy. Entonces, Pita, si nos pudieras decir cuáles son los ingredientes para preparar el licuado de proteína. Yeah, Pita, could you let us know what kind of ingredients we're going to be needing to make the protein shake that you're going to be showing us today? Bueno, es un placer estar aquí. Básicamente es muy simple. Lo que vamos a usar son fresas. De preferencia, si gustan usar todo orgánico, sería lo ideal. So you can use strawberries for this recipe. If you have a preference for organic, you're more than welcome to use that as well. Leche, cualquier tipo de leche sin grasa, orgánica o de almendra. You can also use a cup of milk. It can be plant-based, with sugar, or whichever you prefer. Whatever the preference is. Yes. Y también les recomiendo que usen el polvo de proteína, cualquier marca, que sea una marca que ustedes investiguen, que esté reconocida. Le vamos a poner una medida. So you can also use any kind of protein that you prefer. You can use 1 scoop. Y si a ustedes les gusta realmente dulce, porque esto tiene un poco de sabor, podemos usar a cualquier, donde ustedes puedan encontrar stevia, que viene de una planta. Es muy importante que sea de una planta sin nada más otros ingredientes. So Pita's pro tip is to use a sweetener. You can use any sweetener that you prefer, but she really recommends using stevia and make sure that it's plant-based. Bueno, esos fueron los ingredientes que nos comentó Pita. Y Pita, de alguno de esos ingredientes, ¿hay algún ingrediente que no pueda faltar? So these are the ingredients that we just presented. Pita, is there a certain ingredient that we can't live without when adding it to our protein shake? Ok, bueno, solamente si no es temporada de fresas, pueden usar inclusive un plátano pequeño, no muy grande, o pueden usar melón, no sé, una manzana, aunque la proteína tiene base de manzana. Right, awesome. So if strawberries are not in season, you can also use bananas, you can use apples or melons, whatever kind of fruit you prefer or is in season, but also some of that protein is available in your protein shake or protein powder of preference. Y bueno, por ejemplo, otra pregunta, ya que estamos utilizando frutas y nos recomiendas que sea orgánico. Por ejemplo, una vez que ya tengamos nuestra proteína, ¿cuánto tiempo puede durar la proteína si decidimos guardarla en el refri? 24 horas es suficiente tiempo, que ustedes pueden hacerlo para mañana en la mañana si lo quieren tomar, o por la noche. All right, so this does have a shelf life of 24 hours, so make sure you drink it within that day. Y ahora vamos a disfrutar de el licuado de proteína. Taste test. Salud. Riquísimo, riquísimo. This is really good. Oye, y por ejemplo, Pita, una pregunta, que ese es un licuado de proteína. ¿En qué ocasiones la gente puede preparar o tomarse este licuado de proteína? Bueno, So when can people make this recipe? Is there a special occasion that you would want to make this? Cualquier tiempo. Siempre es importante que recuerden que no sustituye la proteína de la carne. Okay. So you can essentially make a smoothie at any time. Enjoy it morning, evening, and at night. But Pita has a pro tip, that a smoothie does not constitute, replacing any other proteins. So enjoy. How does it taste? It is really good. It's Muy, delicious. muy rico. Y otra de las preguntas que tenemos, por ejemplo, bueno, esto es muy saludable. Tenemos las frutas, la proteína, stevia. Y
Pero ¿hay algún otro ingrediente que le dé algún toque personal? Do you have an ingredient that you add to the smoothie to give it your special touch? Oh, sí. Y lo tengo aquí, escondido. Y les quiero, no sé si les guste la Sí. canela. Ah, canela. Toquecitos de canela. Siempre es muy rico. So a nice dash of cinnamon is her special ingredient for this delicious smoothie. Sí, pueden agregarlo. All right, so another Ok, taste probémoslo. test. Yeah. Le da otro toque Gives it a diferente. different flavor, nice kick to it, so it's really delicious. Perfecto, pues bueno, ya sabemos que este es el licuado de proteína muy rico, casi todos los ingredientes son orgánicos y ingrediente especial, la canela. So there you have it. You have protein, you have any kind of milk, it could be plant-based, you have your protein, and you have the dash of cinnamon to give it that extra special touch. Perfecto, pues provecho. Bueno, pues ahora vamos a preparar lo que es el jugo verde y Pita, si nos podrías decir cuáles son los ingredientes. So now we're gonna make a green juice. Pita, can you show us the ingredients they're gonna be using to make this green juice? Por supuesto, vamos a usar piña. Pineapple. Voy a irla poniendo directamente. Traigo mis manitas limpias. So with clean hands, she's gonna be using, adding the pineapple into the blender. Y una pregunta, Pita, ¿se podría sustituir la piña? ¿Se puede hacer con alguna otra fruta? Podríamos usar a manzana verde. Okay. Right. So if you don't have pineapple at home, you can also substitute and use green apples. Esto es perejil. We're gonna add some parsley. Esto es apio orgánico, todo es orgánico lo que yo uso. So we're gonna use celery, and a pro tip for Pita, make sure you if you can use or you can get a hold of organic ingredients, that's always best too. Okay, esto es calabaza. Zucchini. ¿Y algún ingrediente, Pita, de los que estás utilizando que no pueda faltar, que sea indispensable para el jugo verde? Todos los que he dicho y la espinaca. So it's really important that you make sure you use all of these ingredients because this is what's gonna make that juice really good and make it the essential green juice. Lo que sí pueden cambiar, esto es kale, lo estoy usando porque no encontré pepino. So she's using kale since she wasn't able to get a hold of cucumber, so you can substitute between both. Creo que puse muchísima fruta. Y eso sería lo que es el jugo. Este es el jugo natural de naranja. Es opcional. Okay. So this is optional, but you can use freshly squeezed orange juice. Y si no, nada más ocupamos agua And if you don't want to use orange juice, you can always just use water. filtrada. El juguito es lo que le da como el sabor más o menos. Sí, ayuda un poco, y aparte es pues vitamina C. Nueva. Se viene el verano. Sí. Okay. So you can always use orange juice because that's what's going to give you that vitamin C. Y también, como les decía en el segmento anterior, podemos usar la stevia. So for a sweetener, and you can use as much or as little as you want, but you want to make sure that you use stevia as a sweetener. And this is a plant-based stevia. Como son muy chiquitos, estoy poniendo 4, ¿ok? Pero es mucho, mucho. Más o menos nos recomiendas que si lo vamos a endulzar, pongamos 4 o menos. Sí, es que esto es demasiado. Okay. So we're making a big quantity here, but you can always measure with your heart, decide if you want to make it sweeter or less than. Como todos queremos tomar jugo verde, estamos haciendo mucho. Yeah. So we're all going to have like a taste test, so we're going to blend this up. Bueno, aquí tenemos ya el jugo verde y vamos a probarlo cómo quedó. All right, so taste test. Riquísimo. Me puedo dejar Riquísimo. Perfecto. Muy, muy rico. Y una pregunta, Pita. Por ejemplo, ¿recuerdas la primera vez que preparaste la receta de este jugo verde? Do you remember the first time you made a green juice? Oh, bueno, soy nutricionista.
Entonces me dedico a investigar. No se me ocurrió. Entonces uso todo lo que usamos, todo lo que ustedes vieron al principio, tiene un fin que es detoxificar. So for Pita, she has a background in nutrition, and so she's very much interested in learning about foods and the ingredients. So the whole purpose of a green juice is for detox, but it's very delicious. So hope you guys can enjoy. Y bueno, ya les compartió que eso es pues para detoxificar y, por ejemplo, como lo que vimos cuando estábamos preparando el jugo verde, tanto los ingredientes que utilizamos como utensilios, ¿hay alguna diferencia entre usar un procesador o un extractor? So is there any difference between using an extractor versus any other equipment that we've used today? Es una excelente pregunta. Yo siempre digo que solo necesitamos una buena licuadora para usar todo lo que queremos hacer, puesto que los extractores o los procesadores quitan toda a la fibra a las frutas o a las verduras. Alright, so for Pita's pro tip is that she really recommends that you use a blender. If you do use a juicer or an extractor, it does take away the benefit of the fiber that's within the skin of all of our vegetables and the ingredients. So that's her go-to utensil or tool in the kitchen, is having a good blender. Sí, eso es lo que hace que quede más rico el jugo, ¿correcto? Definitivamente. ¿Puedo agregar nada más, algo más? Sí, creo que sí. Detoxificar el cuerpo, tomarlo un día completo y dejar otro tipo de alimentos ayuda, si lo pueden hacer una vez al mes o 2 veces al mes, es lo más recomendable. Alright, so you can drink this as a detox drink, maybe once or twice a month. That's her pro tip of the day. Y algo importante, no gasten en comprar píldoras o polvos que les digan que detoxifican. El cuerpo es maravilloso y el Con este cuerpo jugo. solo lo hace con el jugo. So for Pita, like the body's like will do its own function. You know, you can just use the ingredients that you've seen here for detox. So she doesn't recommend using any other sort of pills or any type of powders for detox, that you can get all the benefits from your green juice. Salud. All right, enjoy. Y una última pregunta, la pregunta del millón, que sería, bueno, ya que hicimos nuestro jugo que nos quedó súper rico con los ingredientes, ¿cuánto tiempo lo podríamos dejar en el refri o conservarlo? So a really good question that we want to ask Pita is, what is the shelf life for this green juice? Ok, igual que la proteína, 24 horas conserva sus nutrientes siempre y cuando esté en un lugar fresco. Inclusive si lo dejan tapado en un lugar fresco, si hace frío, no tienen que meterlo al refrigerador. So you keep it in a cool place, make sure you drink it within 24 hours so that you can get all the benefits of your green juice. Perfecto, ahora sí, provecho. Also, thank you, enjoy. Salud.